Buenos días, mi nombre es Estrella Nay Esparza Venegas y el día de hoy voy a presentar mis modelados de la clase de anatomía. Soy de segundo año del grupo D y vamos a comenzar a hablar del cráneo, el cual se va a dividir entre el neurocráneo y el viscerocráneo. Vamos a tener que el neurocráneo o cráneo se va a localizar antes de la columna vertebral y es una estructura ósea que va a encerrar el encéfalo. Tiene como función principal proteger lo que vendrían siendo ciertas estructuras, pero su función principal es la de proteger al encéfalo y proveer un sitio de adhesión para los músculos faciales. Las dos regiones del cráneo van a ser la región craneal y la región facial. Vamos a tener a los huesos faciales, los cuales van a tener una función estructural, es decir, que le van a dar forma a lo que vendría siendo el rostro, incluyendo lo que vendrían siendo los conductos que la atraviesan, como por ejemplo serían las fosas nasales, y que van a comunicar con las distintas cavidades entre sí, como sería el caso del conducto lagrimal, por ejemplo, el cual va a unir a las órbitas oculares por medio de la nariz. Vamos a tener que los huesos faciales van a proteger a lo que vienen siendo los órganos de los sentidos. Otra parte de las generalidades es que los huesos del cráneo van a constar por 8 huesos, los que vendrían siendo el frontal, el esfenoides, el etmoides y el occipital, que serían huesos impares, mientras que el parietal y el temporal serían huesos pares. Después vamos con los huesos faciales, que vendrían siendo los pares, nasal, el lagrimal, los conertes nasales inferiores, los maxilares, el palatino y el cigomático. Después tendríamos a los huesos impares, que sería la mandíbula y el vómer. Después vamos a tener a lo que vendría siendo los huesos desde la vista frontal. Vamos a tener que, por ejemplo, el hueso frontal va a formar una suave curvatura de la frente y va a proteger a importantes estructuras como vendría siendo el lóbulo frontal del cerebro y la lámina horizontal del hueso etmoides. Va a ser conocido como la lágrima cribosa, que va a dar paso a través de su superficie perforada a los haces del nervio olfatorio, haciendo posible el sentido del olfato. Vamos a tener que el hueso frontal va a formar parte de 3 regiones de la cabeza, que sería la frente, la órbita y la nariz. Como el hueso frontal es el hueso más anterior del cráneo, este se va a relacionar tanto como los huesos adyacentes del neurocráneo, como los huesos más superiores del viscerocráneo. Algunos puntos claves sobre el hueso frontal van a ser sus porciones y sus relaciones. Como porciones va a tener a la escama, a la orbitaria y a la nasal. Y en tanto a las relaciones, vamos a tener que se va a relacionar con el hueso lagrimal, el nasal, el etmoides, el maxilar, el cigomático, el esfenoides y también el parietal. Después vamos a tener al hueso nasal. El hueso nasal va a ser una estructura ósea que va a salir de la cara. Este va a tener un tamaño bastante pequeño y se va a dividir en dos, como la mayoría de los componentes de este órgano, para formar lo que se denominaría como el puente de la nariz. Las partes que posee son las láminas de hueso con el anterior como en el posterior, que a su vez van a unir a todas las estructuras con diferentes partes de la cara, como por ejemplo el maxilar, el frontal y el surco etmoidal. Cuando se habla del hueso nasal, en realidad se está haciendo mención a los huesos que se encuentran sobre el cartílago nasal. El hueso lagrimal. Pues el hueso lagrimal, también es llamado hueso unguis, va a ser un hueso par que va a estar situado en la cara medial de la cavidad orbitaria, que va a estar ubicado entre el frontal, el etmoides y el maxilar. El hueso lagrimal es una lámina ósea delgada e irregular. Para su estudio se van a describir 2 caras y 4 bordes, siendo las caras la cara lateral y medial, y como bordes tendríamos al superior y el anterior. Tiene una configuración interna, la cual va a estar formada en su totalidad por tejido compacto. Después vamos a tener al hueso cigomático. El hueso cigomático va a ser un hueso par en ambos lados de la cara, que va a formar la mejilla y una parte de la cavidad del ojo. Los huesos cigomáticos van a dar forma y estructura a la cara y se unen con la mandíbula y los huesos cercanos a lo que vendrían siendo las orejas,
la frente y también el cráneo. Estos huesos van a proteger a los nervios y a los vasos sanguíneos de la cara, y en ellos se van a fijar los músculos que van a ayudar a mover la mandíbula. También se llama zigoma o hueso malar. Vamos a tener también al hueso maxilar, que este va a ser un hueso par que va a tener dos unidades no simétricas que se van a extender de una parte y de la otra de la línea mediana de la cara. Los dos huesos maxilares van a formar parte inferior de la órbita ósea, la cara lateral de las fosas nasales, la arcada dentaria superior y aparte también al paladar duro. El hueso maxilar va a contar con una apófisis zigomática, una cara orbitaria y el hueso infraorbitario. Vamos a tener también al hueso parietal. El hueso parietal va a ser pues prácticamente huesos pareados del cráneo que van a formar sus paredes superior y lateral. Se va a encontrar por encima de los lóbulos parietales del encéfalo y van a estar cubiertos superficialmente por la galea aponeurótica. Van a ser parte también del neurocráneo y se van a clasificar como un hueso plano. Vamos a hablar también acerca de unos puntos claves sobre el hueso parietal. Algunos de sus bordes van a ser el sagital, el escamoso, el frontal y el occipital. Sus ángulos van a estar conformados por el frontal, el esfenoidal, el occipital y el mastoideo, mientras que algunas de sus suturas craneales van a ser la sagital, esfenoparietal, la parietal mastoidea, la coronal, la lamboidea. Vamos también a tener la cara externa, que van a ser líneas temporales superior e inferior, las tuberosidades parietales, la fosa temporal y el foramen parietal. Vamos a tener como también una cara interna que va a contener surcos de la arteria meningia medial, el surco del seno sagital superior y el surco del seno sigmoideo. Después vamos a tener al hueso esfenoides, el cual va a constituir la mayor parte de la porción media de la base del cráneo y va a contribuir a la formación del piso de la fosa craneal media. Algunos puntos claves sobre el hueso esfenoides van a ser su estructura, que va a constar desde el cuerpo en su porción mediana, en dos alas mayores en la porción lateral, las menores en su porción anterior y los procesos pterigoideos que van a dirigirse hacia abajo. También vamos a tener algunos de sus bordes que en su mayoría son suturas, que van a ser la sutura esfenofrontal, la sutura esfenoparietal, la sutura esfenoescamosa y la sutura esfenooccipital, o también llamada sindocondrosis. Algunos reparos anatómicos importantes van a ser el cuerpo, el ala menor, el ala mayor y el proceso pterigoideo. Como cuerpo vamos a tener al yugo esfenoidal, a la silla turca, al surco caritoideo. Como ala menor vamos a tener al conducto octópico, al proceso clinoides anterior, y en la ala mayor vamos a tener al foramen redondo mayor, al foramen oval, al foramen espinoso y al foramen petroso. Mientras que el proceso pterigoideo va a ser la lámina lateral del proceso pterigoideo, la lámina medial del proceso pterigoideo y después vamos a tener el hueso temporal. El hueso temporal pues es básicamente dos pares de huesos, un par de huesos que van a ser bilaterales. Son simétricos y van a constituir una gran porción en la pared lateral y la base del cráneo. El hueso temporal van a ser pues huesos irregulares que van a presentar varias inserciones musculares y articulaciones con huesos vecinos. Algunos puntos claves sobre este hueso van a ser sus porciones, que se van a dividir entre la escamosa, la mastoidea, la petrosa y la timpánica. Algunas de sus articulaciones van a ser las suturas occipitomastoideas, la escamosa, la esfenoescamosa, la cigomático-temporal, la articulación temporomandibular. Como algunas inserciones musculares vamos a tener a la fosa temporal, que va a tener su origen en el músculo temporal, sus procesos mastoideos y los procesos estiloideos. Después vamos a tener a sus forámenes, que van a ser al foramen lacerum, al conducto carotidio, al auditivo interno, al foramen yugular y aparte a la arteria meningia posterior. Algunas de las correlaciones clínicas van a ser
pues la mastoiditis y también la meningitis. Después vamos a tener al hueso Böhmer. El hueso Böhmer va a ser una estructura ósea de la cara que va a tener como característica pues ser un hueso muy plano y aparte muy delgado. El hueso Böhmer va a tener una figura parecida a la de un cuadrado, pero va a tener unos bordes muy irregulares. Su función es prácticamente la de proteger a las partes blandas de las vías respiratorias superiores y pues también va a ser el encargado de fragmentar a las fosas nasales en dos. Es decir, que gracias a este hueso irregular, las zonas nasales se van a encontrar divididas en dos partes que van a ser conocidas de forma habitual como la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda. Después vamos a tener a los huesos laterales, en su vista lateral, mejor dicho. El primero sería el hueso etmoides, el cual pues va a ser un elemento óseo que va a estar conformado por dos láminas, que sería la lámina vertical, la horizontal o cribosa, y por dos partes conocidas como las masas laterales. Además de ser una parte del cráneo y de proteger al cerebro de factores externos, también va a permitir a través de conductos y surcos etmoidales pues que transite una parte de la capa externa de las meninges, que vendría siendo la dura madre, que pase por el nervio olfatorio, el oftálmico, la arteria etmoidal, el nervio nasal, entre otros. Después vamos a tener el hueso occipital. El hueso occipital pues es un hueso no pareado que va a cubrir la parte posterior de la cabeza y va a formar una gran parte de la porción basilar del neurocráneo. Este se va a encargar de albergar por completo el cerebelo, pues el occipital es el único hueso del cráneo que se va a articular con la columna cervical, así como con muchos otros huesos del cráneo. Algunos de sus puntos claves van a ser sus bordes y suturas, sus reparos óseos y sus forámenes. Como bordes y suturas vamos a tener al superolateral, al inferolateral y al inferior, que serían suturas, la lamboidea, la occipitomastoidea y la petrooccipital. Y algunos de sus forámenes van a ser el foramen magno, el yugular y el hipogloso. Después tenemos al hueso de la mandíbula o maxilar inferior. Además de los huesecillos del oído medio, pues la mandíbula es el único hueso móvil de todo el cráneo que no se va a articular con los huesos adyacentes del cráneo por medio de suturas, sino que esta va a ser por medio de articulaciones sinoviales que van a ser denominadas temporomandibular. Algunas características es que van a permitir que la mandíbula pueda mantenerse fija en el cráneo, mientras que al mismo tiempo va a ser capaz de realizar varios movimientos de rotación y traslación que los van a permitir masticar y realizar otras actividades. La mandíbula va a constar de un cuerpo y una rama y van a contar con varios reparos anatómicos que van a tener varias funciones que no podemos decir ahorita, pero algunas va a ser como la de albergar a los dientes y proporcionar pues el paso para algunas estructuras vasculares, neurovasculares. Vamos a tener que en el cuerpo vamos a tener los bordes que vendrían siendo el borde superior y el borde inferior. Vamos a tener las caras interna y externa. Como ramas vamos a tener el proceso condilar, al coronoides y la cara externa e interna. Algunos de sus forámenes van a ser el foramen mandibular y el mentoniano. Y eso sería todo en parte de los huesos. Va a haber tres tipos de musculatura, que va a ser la lisa, la cardíaca y la estriada. Los músculos de la cara van a ser alrededor de 20, los cuales van a ser planos y se van a ubicar bajo la cara y la piel cabelluda. Y la mayoría se va a originar desde los huesos o estructuras fibrosas del cráneo que se van a insertar a la piel. Vamos a tener el occipito frontal, el cual va a pertenecer a los músculos cutáneos del cráneo y va a ser un músculo ancho, grueso, de forma cuadrilátera y de tipo digástrico. Esto quiere decir que va a presentar dos vientres y su acción va a ser de presentar tensión sobre la aponeurosis epicraneal cuando se contraen al mismo tiempo, pero se puede solamente contraer por un vientre muscular. Si se contrae el frontal va a elevar las cejas y va a formar arrugas en la frente dando una expresión de sorpresa, admiración, atención, espanto o susto. Vamos a tener el orbicular del ojo, que este se va a encontrar debajo de la piel, delante de la órbita ocular, y pues va a tener una forma de anillo ancho,
aplanado y va a estar muy delgado, y pues lo va a constituir por la parte orbitaria, la palpebral y la lagrimal. Va a tener su inervación con los párpados por las ramas temporales y las cigomáticas del nervio facial, y se va a insertar por dentro del por el medio del tendón orbicular, que a su vez se va a insertar a los labios anteriores y posteriores del canal lagrimal. Vamos a tener el músculo prócer, o también llamado el piramidal de la nariz, que va a ser una pequeña tira muscular que se va a encontrar con el músculo occipito frontal, que se va a dirigir desde la región frontal central, pasando por la raíz nasal o puente nasal, donde se inserta en la piel situada a nivel de la glabela. Su función va a ser pues desplazar la piel frontal hacia abajo, sobre todo las cejas, generándose así el efecto de ceño, demostrando generalmente el enojo, la tristeza o vendría siendo el pánico. Después vamos a tener el depresor superciliar, que este va a ser un músculo del ojo humano, el cual pues va a ser un músculo de la cara que se va a encontrar en la parte interna del saco superciliar. Va a estar debajo del orbicular de los párpados, cuyas fibras se van a incrustar y se van a insertar por dentro de la porción interna del arco superciliar. Por fuera, en la cara profunda de la piel de las cejas, este músculo va a estar inervado por el nervio facial. Después tenemos al músculo nasal, que este va a ser un pequeño músculo que se va a localizar a cada lado del dorso de la nariz. De acuerdo a su origen, este va a estar constituido por dos porciones, que vendrían siendo la alar y la transversa. Vamos a tener la porción alar, que se va a ubicar en el ala de la nariz y se va a originar de la cara anterior del maxilar sobre la fosa incisiva. Después sigue el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, que este va a ser un músculo de la cara en la parte lateral de la nariz, en forma de una especie de cinta delgada. Lo va a inervar lo que viene siendo el ramal bucal del nervio facial, y va a tener una acción de dilatar a los orificios nasales, y va a tener su inserción a partir de orificios nasales y del labio superior. Después vamos a tener a lo que viene siendo el músculo elevador del labio superior. Este va a ser un músculo del rostro que se va a ubicar en la expresión facial. Se va a estar utilizando para expresar emociones. Este músculo de forma plana y alargada pues se va a originar a partir de la cara nasal del hueso cigomático. Algunos de estos nervios, su inervación va a ser las ramas cigomáticas del nervio facial. Como inserción se va a insertar a la piel, aparte de los músculos del labio superior. Va a tener la acción de pues elevar el labio superior, y la arteria va a ser una arteria facial. Vamos a tener aparte también el músculo cigomático mayor, el cual va a ser un músculo muy delgado que se va a originar en la cara lateral del hueso cigomático, y pues se va a extender hasta el ángulo de la boca. Después vamos a tener al cigomático menor, que se va a encontrar en la mejilla en forma de una pequeña cinta, y se va a insertar en lo que vendría siendo la cara externa del pómulo, y va a funcionar como elevador y abductor de la parte media del labio superior. Después vamos a tener lo que vendría siendo la depresión del tabique nasal, que va a ser antagonista de otros músculos nasales, dibujando el ala ascendente de la nariz, y además está estrecha transversalmente a los orificios de la nariz, llamados narinas. Va a tener su inserción en la fosa nasal y va a tener la acción de deprimir la fosa nasal, y va a tener su origen en la fosa incisiva del maxilar, y se va a inervar con la rama bucal del nervio facial. Después vamos a tener al músculo del ángulo de la boca, elevador, el cual va a ser un músculo de la cara en la fosa canina del maxilar superior. Este va a ser pequeño y de forma cuadrilátera, y se va a ubicar en la fosa canina, donde se va a extender a la comisura de los labios. Después seguiría el músculo risorio, que se va a encontrar en el lado de la cara, el cual va a ser de pequeño tamaño y de forma triangular. El músculo risorio va a tener origen hacia atrás por uno de los muchos haces en el tejido celular que va a cubrir a la región paratoidea. Estos haces de origen pueden algunas veces extenderse hasta el esternocleidomastoideo, o no pasar por el macetero. El buccinador. Este va a ser
aquel que va a tener muchas funciones especiales y va a ser uno de los músculos faciales que vamos a usar para masticar y hacer expresiones. Va a jugar un papel muy importante al masticar. Y después vamos a tener lo que vendría siendo el orbicular de los ojos, que va a ser el músculo principal del labio, el cual va a ser concéntrico si no va a tener soporte óseo conjuntivo. Va a dar forma a los labios y su principal función va a ser el de cerrar y abrir la boca y mantenerla firmemente cerrada. Vamos a tener después al macetero, que va a ser un músculo de masticación, que va a ser corto, cuadrilátero y capaz de ejercer fuerza de 90 kilogramos. Va a tener dos fascículos, que sería el anterior externo y el posterior interno. Después vamos a tener al depresor del ángulo de la boca, el cual va a tener como función pues ser un músculo depresor del ángulo de la boca. Va a dar descenso a la comisura labial, lo cual va a contribuir a expresar sentimientos de tristeza o enojo y va a estar irrigado por la rama labial. Después vamos a tener al depresor del labio inferior, el cual va a ser un músculo de la cara, de la barba o del mentón, y por el debajo vamos a tener el triangular de los labios, que va a ser par de forma cuadrilátera y que va desde el maxilar inferior hacia el inferior. Después vamos a tener el mentoniano, que va a ser un músculo de la cara en la barba, que va a estar situado en el espacio triangular que va a delimitar al músculo depresor del labio inferior a ambos lados de la línea media. Va a ser un hueso par, pequeño y canoideo, que se va a insertar por arriba del maxilar inferior, por debajo de las eminencias incisivas, y lo va a inervar el séptimo par craneal y va a tener la función de levantar la piel del mentón. Después tenemos al temporal, que va a ser un músculo que se va a extender desde el hueso temporal hasta el coronoides. Su principal función va a ser el de producir movimientos de mandíbula a nivel de articulación temporomandibular. Vamos a tener después al articular anterior, la aurícula superior y la posterior, que van a estar ubicadas en la parte anterior del pabellón auricular y que va a permitir la movilidad de la oreja hacia adelante y pues en animales que orientan el oído hacia los sonidos. Después el temporomandibular, que va a ser un músculo fino en forma de abanico, y junto con el pterigoideo medial y el lateral y el macetero van a permanecer en los músculos masticatorios. Y por último vamos a tener al músculo occipito frontal, que su función es la de presentar tensión en la aponeurosis epicraneal y se va a contraer al mismo tiempo, pero se puede solo contraer por el vientre muscular. Este va a transmitir las expresiones de sorpresa, admiración, atención, espanto o susto. Por el contrario, si se contrae el occipital, la piel y la aponeurosis se van a desplazar hacia atrás. Y eso sería todo. Muchas gracias por